Septiembre 1942. Un equipo de escalada alemán intenta llegar a la cima de la montaña más alta de Europa. Es un equipo seleccionado de las tropas de élite de montaña de la Alemania nazi. Plantan la bandera nazi en la cima del monte Elbrus, en la cordillera del Cáucaso, en el interior de la Unión Soviética. Es un momento decisivo en la guerra. La gente pensaba que los alemanes tenían todo a su favor en otoño de 1942. Si vemos los grandes avances que hicieron en el Cáucaso y en el sur de la URSS, parecía que eran imparables. Es el apogeo del poderío de la Alemania nazi. Controla grandes territorios y enormes recursos. Hay que tener en cuenta la extensión del Reich alemán a principios de 1942. Abarcaba desde Arcángel, en el norte, hasta el Cáucaso, en el sur. Dominaban un territorio enorme. Pero Hitler quiere mucho más. Cree que el pueblo alemán debe dominar el mundo. Da igual cuántos territorios o prisioneros capture su ejército, nunca está satisfecho. La visión nazi de la guerra es que era esencial para la salud de la raza germana. Debían seguir luchando sin detenerse. Era una guerra sin límites y sin fin. Una nación sin guerra era una nación débil y pobre. La guerra global de Hitler necesita ingentes cantidades de combustible para su enorme cantidad de carros de combate, aviones y barcos. A pocos kilómetros del monte Elbrus se encuentran los vastos campos petrolíferos del Cáucaso, que debe tomar para derrotar a la Unión Soviética e impulsar su conquista. Pero Hitler debe apresurarse. A pesar de la propaganda nazi, la industria alemana sufre escasez de materias primas, desde acero hasta caucho. Si Hitler no puede hacerse con todo lo necesario para su maquinaria bélica, sus planes para dominar el mundo fracasarán. Proyecto Nazi. Armados para la guerra. 1924. Adolf Hitler está encarcelado. Su intento de tomar el poder en Múnich el año anterior fracasa estrepitosamente. Obligado a dejar la política, se refugia en la escritura. En su libro Mein Kampf, describe una extraordinaria visión de su plan para convertir a Alemania en una potencia mundial. Pero para crear unas fuerzas armadas invencibles, Alemania necesita enormes recursos. El plan de Hitler es simplemente sustraerlos, especialmente de los países situados al este de Alemania. Si Alemania quería sobrevivir, necesitaría obtener recursos de todas partes. Y si no conseguía los recursos de forma pacífica, tendría que hacerlo mediante el poder militar. Hitler cree que las tierras y recursos de Polonia y la Unión Soviética son del pueblo alemán por derecho propio. Pero solo puede conseguir este Lebensraum, o espacio vital, conquistándolo. Pero al final de la Primera Guerra Mundial, Alemania está virtualmente desarmada y sus industrias militares desmanteladas, así que cuando Hitler llega al poder, la guerra parece imposible. En 1933, Alemania ya no tenía industria armamentística. Solo quedaba un pequeño ejército del periodo Weimar, pero sin carros de combate ni fuerza aérea. La armada estuvo paralizada con una pobre capacidad durante el periodo Weimar y no existían fábricas de armamento. Sin embargo, las fuerzas armadas alemanas no permanecen ociosas. A pesar de las restricciones impuestas por los aliados, trabajan en secreto para reconstruir su poder de combate. Tienen planes para una rápida expansión militar. En los años 20, el Reichswehr ya adiestraba a sus hombres a un nivel por encima de sus rangos. Esto ayudó a aumentar progresivamente
a pesar de los problemas, el tamaño del ejército, desde una pequeña fuerza de 1.500 hasta más de 4,5 millones. El ejército de Weimar, el Reichswehr, siempre aceptó ser una fuerza de transición, en el sentido de que pretendían expandirlo en el futuro y sabían que ese día llegaría. Tenían prohibida una fuerza aérea, una armada mayor y tener carros de combate. Eso implicaba que tenían que pensar en algo original y estar abiertos a soluciones tecnológicas a su problema. El ejército alemán trabaja de modo encubierto para crear las armas más modernas que sorteen esas restricciones. Una falsa empresa ubicada en Holanda trabaja en el diseño de un nuevo submarino que construye para otros países como Finlandia y Turquía. Alemania obtiene valiosa información que emplea para construir sus propios submarinos mejorados. Otra compañía alemana en Suiza hace ametralladoras avanzadas que aumentarán radicalmente la potencia de fuego del ejército en el campo de batalla. Así que antes de que Hitler se convierta en canciller de Alemania, el rearme ya ha comenzado. Hitler llega al poder en 1933 proclamando el rearme, y no es una promesa en vano. Los planes ya están en marcha. Los planes desarrollados por los militares están muy avanzados y no es cuestión de imponer un rearme o un no deseado régimen militar. Se trata simplemente de quitar el freno. Uno de los primeros actos de Hitler es triplicar el tamaño del ejército. 2 años después, vuelve a crear la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. Informa al mundo de que Alemania ya no está atada por los tratados que limitan su poder militar. El tiempo del secreto ha terminado. Hitler declara que la economía alemana centrará sus esfuerzos en el rearme. Pero rearmar a una nación aún recuperándose de la Gran Depresión es una enorme apuesta. Alemania debe importar materias primas del exterior y pedir prestado dinero para comprarlas. De ahí que sus industrias sufran escasez. El problema de dotar al ejército de armamento moderno consistía en que no tenían industria para fabricarlo. En 1933 no había fábricas de carros de combate, por lo que primero debían construirlas. Pero el impulso del rearme es muy popular, ya que promete millones de nuevos y bien remunerados empleos. El Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda, como era llamado, publicitaba ganar la batalla del trabajo. La gente volvería a trabajar. Y lo consiguieron. Fue posible en gran medida gracias a la financiación del déficit, pero tenían algo positivo que vender. En 1936, Hitler anuncia un plan de 4 años para acabar con la dependencia económica de Alemania, volviendo a ser un país autosuficiente. Su primer objetivo es incrementar la producción de acero. Sin él no se puede fabricar ninguna de las armas que necesitan el ejército, la marina y la aviación. Los resultados llegan con rapidez. 3 de octubre de 1936. Adolf Hitler presencia la botadura del Scharnhorst. Con 38.000 toneladas es con mucho el buque de guerra más poderoso de Alemania, su primer acorazado desde la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista de Hitler, lo que importa es el tamaño, la dimensión. ¿Dónde está la chispa en lanzar una botella de champán contra el casco de un submarino? Un gran acorazado alzando sus enormes cañones, eso sí era algo de lo que sentirse orgulloso. El Scharnhorst es solo el de los nuevos acorazados de Hitler. Su hermano gemelo, el Gneisenau, está en proyecto. Posteriormente son votados 2 acorazados aún mayores, el Bismarck y el Tirpitz. Con 50.000 toneladas cada uno, están entre los acorazados más grandes del mundo.
Hitler quiere una armada que pueda desafiar el control británico de los mares y está decidido a evitar lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, cuando un bloqueo naval cerró los puertos alemanes obligándolos a la rendición. Pero hay un error fatal. Alemania no tiene suficientes recursos para construir una flota próxima al tamaño de la de sus enemigos. El plan maestro para crear una gran flota de superficie fue una de las decisiones más alocadas que tomaron los nazis. No tenía sentido bajo ningún concepto. Tienen una armada muy pequeña y poseen muy pocos recursos. Tienen una enorme demanda de mineral de hierro y de acero que están usando para construir su fuerza aérea, la Luftwaffe, para construir carros de combate, armas y demás equipo. En un caso así, no se pueden malgastar vastos recursos en una flota de grandes acorazados que, de todas formas, quedará corta comparada con la británica, la francesa y, por supuesto, la estadounidense. Al inicio de la guerra, la Armada británica cuenta con 15 acorazados, igual que la estadounidense. La francesa, 7. Alemania solo 4. 2 de ellos muy antiguos, por lo que la armada alemana se encuentra sobrepasada. El ambicioso plan de Hitler saca a la luz un gran problema con la industria del acero. Había una gran escasez de fundiciones, particularmente en 1936. La demanda de acero era demasiado grande para abastecer no solo al armamento, sino también a las infraestructuras. Se necesitan nuevas fundiciones para convertir mucha más cantidad de hierro en acero. Pero antes de usarlo para producir armas, ese acero debe emplearse para construir fábricas de armamento. Para equipar al ejército y a la Luftwaffe, había que construir fábricas y maquinaria antes de hacer armas, por lo que la industria del acero se benefició enormemente. Construir fábricas requería acero, por lo que se beneficiaban por partida doble, produciendo armas y suministrando acero para que otros construyeran sus fábricas de armamento. El acero alemán es famoso por su calidad, pero el mineral de hierro con el que se hace es importado mayoritariamente de Suecia. Para comprarlo, los fabricantes alemanes deben vender parte de su acero al exterior, limitando el suministro a la industria armamentística propia. Es un círculo vicioso que la mano derecha de Hitler, Hermann Göring, está decidido a romper. Quiere usar el mineral de hierro alemán, pero su calidad es pobre. El problema era que el contenido de hierro era mínimo y no valía la pena. Además, su procesamiento requería mucho tiempo. De ahí que usar ese mineral fuera ineficiente. Por eso era importado de Suecia. Göring amenaza a los empresarios del acero con castigarlos por sabotaje industrial si no usan mineral de hierro alemán a pesar de su baja calidad. Para impulsar este mensaje, construye una nueva planta justo donde se extrae el mineral, en Salzgitter, en el centro de Alemania, lejos del resto de la industria del acero en la cuenca del Ruhr. La Reichswerke Hermann Göring crecerá hasta convertirse en la compañía más grande del mundo, un gran conjunto de empresas del acero controladas por el Estado con más de 500.000 de trabajadores. La industria era desafiada por el Tercer Reich. Si no hacéis lo que queremos que hagáis, montaremos una compañía que se oponga a la vuestra y os haga la competencia. Eso no interesaba a la industria privada, porque el Estado se había convertido en su competidor. Las empresas privadas se opusieron, pero al final el Estado se impuso y acabó controlando la producción. Pero a pesar del triunfo de Göring, la Alemania nazi no dispone de acero suficiente para sus necesidades y debe ser racionado. Intentaron solucionar la escasez de hierro y acero asignándolos a los sectores estratégicos más importantes.
como las fábricas de armamento o las relacionadas con autoabastecimiento, como los combustibles sintéticos. Politz, en la costa del Báltico. Estos edificios en ruinas fueron en su día los complejos industriales más importantes de la Alemania nazi. Este enorme complejo tenía prioridad sobre el acero, porque producía el recurso más importante de todos: combustible. El problema era que Alemania tenía muy poco petróleo propio, y aunque incrementaron su producción durante el periodo nazi, seguía siendo minúsculo para las necesidades del país. Con tan poca cantidad propia, la gran compañía alemana IG Farben intenta encontrar la forma de hacerlo de modo sintético. En los años 20 obtienen un avance, creando un proceso para hacer crudo a partir del carbón. Usando la química, pudieron sustituir el petróleo por el carbón. Esto fue muy importante durante la guerra. La guerra no se habría prolongado hasta 1945 si el Estado nazi no hubiera podido crear alternativas al petróleo, ya que apenas tenía reservas propias. Pero justo antes de que IG Farben comience con la producción, sufre un gran revés. La primera planta de combustible sintético del mundo abrió en 1927, al mismo tiempo en el que se descubrieron grandes yacimientos en Texas y Oklahoma. Debido al descubrimiento de petróleo y con la depresión, el precio cayó en picado. Y por tanto, a IG Farben le fue inviable producirlo de forma sintética. Pero cuando Hitler llega al poder, hace a IG Farben una oferta extraordinaria. Garantiza pagar a precio de mercado cada gota de combustible sintético que puedan producir. Para los nazis, ese subsidio merece la pena si hace a Alemania autosuficiente. La escasez de petróleo del país se verá compensada por sus abundantes reservas de carbón. Se construyen 20 refinerías sintéticas. Los químicos de IG Farben desarrollan otro recurso vital para el rearme alemán: un caucho artificial llamado Buna, también a partir del carbón. Es necesario para los miles de ruedas de aviones y camiones, así como para millones de máscaras de gas. También se usan en las miras de cañones de carros de combate y en los compartimentos estancos de las escotillas de los submarinos. La pericia de los científicos alemanes hace posible la escalada militar de Hitler. Fue esencial para llevar la guerra más allá de las fronteras alemanas disponer de ese combustible y ese caucho sintéticos, mediante lo único que Alemania tenía en abundancia: carbón y el ingenio de esa industria en particular. No hay escasez de científicos brillantes, pero a la industria alemana le falta coordinación y planificación. Los industriales preferidos de los nazis se llevan los mejores contratos, pero a menudo malgastan dinero en proyectos favoritos. La estructura del Estado nazi era como la de una empresa privada. Las luchas internas y su política de divide y vencerás no fomentaban la producción masiva. Lo realmente necesario era una producción en serie, una ingeniería inteligente y concentración. Es importante entender que la economía del Tercer Reich no estaba controlada por el Estado, como era el caso de la Unión Soviética. Las empresas privadas seguían manteniendo sus propias fábricas y los dueños gestionaban esas fábricas con el objetivo de aumentar sus beneficios. Naturalmente, eso implicaba que su principal motivación no era producir el máximo número de armas, sino lograr maximizar sus beneficios. Para mí, el ejemplo clásico de recursos malgastados está en el caso de la máscara de gas barata. Llama la atención cuando ves a las tropas alemanas en un cómic o en una película. Aún en blanco y negro se les ve con ese cilindro colgando en la espalda. Es un contenedor recauchutado con correas y una funda en la que llevar cristales adicionales, totalmente exagerado e inútil. ¿Qué tenía de malo una bolsa de lona?
El acero no solo se malgasta en esto. Millones de cantimploras suministradas a los soldados están hechas de aluminio, aunque tenga que ser importado. Ese aluminio se necesita para hacer aviones. Cuando Hitler llega al poder en 1933, Alemania no dispone de fuerza aérea. La industria aeronáutica emplea a menos de 4.000 trabajadores que hacen menos de 400 aviones al año, todos civiles. Si quiere tener alguna oportunidad en una guerra futura, Alemania necesita reconstruir su fuerza aérea y rápido. Para esta vital tarea, Hitler recurre una vez más a su ministro Hermann Göring. En abril de 1933, el antiguo as de la Primera Guerra Mundial es puesto al mando del nuevo Ministerio del Aire. Supervisa grandes inversiones estatales que logran convertir la industria aeronáutica en el sector más importante del rearme alemán. Pero casi todo debe fabricarse a partir de cero. Han de edificar nuevas viviendas para los trabajadores que aumentan rápidamente hasta llegar a 60.000 en solo 2 años. Pero para los capitostes alemanes, todo el esfuerzo se ve compensado ante la perspectiva de grandes beneficios. El funcionamiento de la economía en la Alemania nazi era el de una economía capitalista con libre empresa. No era como la Rusia soviética en la que todo estaba nacionalizado, pero fueron dirigidas y controladas progresivamente por el gobierno nazi, por motivos políticos y más tarde para incrementar la producción militar. La industria aeronáutica alemana estaba muy desarrollada, pero el problema era que no estaba centralizada y su energía se disipaba haciendo todo tipo de modelos y piezas. Era tremendamente complicado. La industria alemana en los años 30 estaba por debajo de la estadounidense en términos de producción en serie. La introducción de la producción en serie era muy limitada de la manera en la que la entendemos. La industria automovilística, así como un gran número de industrias, era casi artesanal en la Alemania de esa época. A la industria armamentística le ocurría igual. Comparada con la de Estados Unidos, seguía usando métodos productivos obsoletos. En Estados Unidos, el estilo de producción en cadena que impulsó Henry Ford estaba muy desarrollado en los años 20, mientras que en Alemania este tipo de producción era escaso. En parte porque, como se proclamaba, la industria alemana creaba bienes de mejor calidad, pero a costa de sacrificar la productividad. Aunque puede decirse que la industria armamentística alemana tenía unos estándares de calidad altos, no era capaz de producir armamento en grandes cantidades. Así fue en 1930 y también durante gran parte de la guerra. A pesar de estas limitaciones, en 1936 se diseñan y construyen algunos de los aviones más emblemáticos de la Alemania nazi. El caza Bf-109, el veloz bombardero bimotor Heinkel 111 y el temible bombardero en picado Stuka. Con estos modernos aviones, la Luftwaffe puede compensar la escasez de carros de combate y artillería pesada del ejército. La Luftwaffe era una fuerza aérea táctica de apoyo a las tropas de tierra. Ese era su objetivo porque las tropas dependían de ella. La Luftwaffe proporcionaba un escudo a las tropas de tierra para que las fuerzas armadas y la infantería pudieran maniobrar con libertad. También la usaban para atacar. Como artillería aérea, la Luftwaffe podía apoyar a las tropas de tierra en puntos vitales y tomar decisiones. Los aviones de combate alemanes eran buenos, pero no eran suficientes y había muchos modelos distintos, por lo que era difícil reemplazarlos.
Para impulsar la producción de aeronaves, Goering le encarga uno de los trabajos más importantes de la Luftwaffe no a un experto, sino a un viejo amigo y veterano de guerra, Ernst Udet. En esos primeros años de la guerra, el jefe de intendencia era un tipo llamado Ernst Udet, un buen compañero, brillante orador y fantástico piloto. Además, era una buena persona y un estupendo dibujante, pero está a merced del maquiavélico mundo de los políticos nazis, nadando en terreno desconocido, lo que llevó a una total ineficacia. Udet está convencido de que la Luftwaffe necesita bombarderos en picado más que cualquier otro tipo de avión. Interviene personalmente para asegurar que se inicia la producción del Stuka, pero yerra en reconocer que la tecnología aeronáutica avanza rápidamente. El 27 de agosto de 1939 marca un hito en la historia de la aviación cuando despega el primer avión turborreactor, el Heinkel 178. Udet ve este revolucionario avión en una demostración posterior para oficiales superiores de la Luftwaffe. Pero no le impresiona y lo rechaza en favor de una aeronave más convencional. Si los nazis hubieran producido un avión a reacción ese año, les habría supuesto un liderazgo incuestionable en esa nueva tecnología, pero desaprovechan una oportunidad crucial. Además, Alemania sufre para hacer aviones de cualquier tipo, dada su escasez crónica de metales fundamentales como el aluminio. Otros ejemplos incluyen el cobre, el níquel y otros metales. El país dependía de las importaciones porque en Alemania había muy pocos yacimientos. Por ejemplo, los de cobre eran muy pobres y desde el punto de vista económico no era buena idea explotarlos, pero lo hicieron de todas formas para permitir al menos una producción local, aunque requería más mano de obra y era relativamente improductivo. Pero Hitler tiene un extraordinario golpe de suerte al estallar la guerra civil en España en 1936. Hitler se ofrece entusiasta afirmando que solo quiere ayudar al general Franco, fascista, a proteger Europa contra el comunismo. Entre 1936 y 1939 los alemanes desplegaron la Legión Cóndor en la Guerra Civil Española. Allí ganaron experiencia en el combate moderno, particularmente en apoyo aéreo y guerra acorazada. El ejército alemán se apresuró a difundir esta experiencia, por lo que se convirtió en conocimiento más o menos común en las Fuerzas Armadas alemanas. Sin embargo, Hitler no aplasta a los enemigos de Franco gratis. Alemania se cobra con grandes cantidades de hierro, cobre y otros metales cruciales. Para aprovechar esta ganancia inesperada, en 1936 Hitler envía tropas a reocupar Renania, sede de gran parte de la producción de acero germana. Es una flagrante violación del Tratado de Versalles, pero Hitler se sale con la suya. Y la pacífica invasión de la vecina Austria en marzo de 1938 añade literalmente una montaña de materias primas al Reich, además de millones de trabajadores. La anexión de Austria fue especialmente importante para la industria del acero, ya que Austria tenía abundantes depósitos de mineral de hierro de calidad. Había incluso una montaña de hierro, llamada así por la cantidad de mineral que tenía. Con la anexión también se hacían con la producción de acero de Austria, que incluía muchas compañías productoras y procesadoras de este metal. El siguiente objetivo de Hitler es Checoslovaquia. Primero ocupa la región de etnia alemana, los Sudetes. Luego se hace con el resto del país en marzo de 1939. La mano de obra adicional es bienvenida, pero no es todo lo que busca. Lo interesante de Checoslovaquia es que militarmente estaba bastante avanzada para la norma de la época, y en particular la parte norte de los Sudetes, en la zona de habla alemana donde estaba Škoda. Škoda producía un gran número de carros de combate de buena calidad, tenían fama como fabricantes de armamento. La anexión de esos países no solo repercute en la nueva maquinaria militar. Alemania también saquea las vitales divisas de sus bancos centrales.
Los alemanes afrontaron a mediados y finales de los años 30 considerables problemas de falta de divisas que solucionaron haciéndose con las reservas de Austria y Checoslovaquia. Así fue como resolvieron el problema de la falta de recursos. Ese saqueo de activos alivia en gran medida la escasez crónica de recursos germana, pero sigue sin ser suficiente para crear un ejército lo bastante grande para el sueño de Hitler de dominar el mundo. Con la cantidad de recursos que Alemania tenía a su disposición, fueron capaces de obtener una sustanciosa cantidad de armamento, no para luchar contra el mundo entero, pero sí para conquistar gran parte de Europa. Y también en cada etapa, cuando triunfan al ocupar otros territorios, se apoderan de los recursos. Hitler afirmaba que la tierra y los recursos de la Unión Soviética eran alemanas por derecho propio, pero todavía no puede pelear por ellos. En su lugar, Hitler asombra al mundo firmando un tratado de paz con los soviéticos. En secreto, los dos países también acuerdan dividirse Polonia y los estados bálticos cuando Alemania los invada. El pacto da a Alemania una vital seguridad económica. El acuerdo con la Unión Soviética no es algo a corto plazo en cuanto a permitir la conquista de Polonia. Era además una forma de garantizar recursos y no tener un segundo frente en una guerra de desgaste que Alemania no piensa poder ganar. A cambio de asesoramiento tecnológico, trenes cargados de combustible, metales y una enorme cantidad de cereales comienzan a llegar a Alemania desde la Unión Soviética. Hitler ha conseguido todo lo que puede por la vía diplomática y la economía alemana está alcanzando un punto crítico. No puede seguir fabricando armas eternamente. No hay duda de que la economía creció rápidamente a finales de los años 30, pero también tuvo graves problemas. Todos reconocían que la obtención de recursos en otros países para alimentar la economía se había producido para la preparación de la guerra, pero ya estaba alcanzando su límite en cuanto a materias primas. El 1 de septiembre de 1939, Hitler lanza la guerra que lleva tiempo planeando. Las tropas alemanas aplastan las defensas fronterizas polacas. Los bombarderos machacan ciudades, carreteras y vías férreas. En solo 36 días, todo ha terminado. Polonia ha sido aniquilada. Es una victoria aplastante. Pero los desfiles y la propaganda ocultan la verdad sobre la disposición de Alemania para la guerra. Se puede disculpar pensar que la campaña polaca fue conducida puramente por fuerzas mecanizadas, ya que la mayoría de las secuencias muestran unidades motorizadas y carros de combate. Pero el grueso del ejército alemán iba a pie y su artillería era tirada por caballos, pero esto no salía tanto en los noticieros. Francia y Gran Bretaña apoyan a Polonia y declaran la guerra a Alemania. Cegado por la victoria, Hitler quiere atacar inmediatamente a los aliados, pero sus generales le dicen que es imposible. Las Fuerzas Armadas no estaban plenamente equipadas cuando empezó la guerra en 1939 ni durante el resto de la contienda, por lo que inevitablemente el problema se agudizó. El general Georg Thomas es el jefe de la Oficina de Armamento y Economía de Guerra. En un informe detallado deja claro que el ejército carece de todo, desde munición hasta tropas bien adiestradas. Se necesita tiempo para recuperar la fuerza tras las bajas en Polonia antes de enfrentarse a Francia y Gran Bretaña. De mala gana, Hitler pospone el ataque hasta el año siguiente. Pero cuando llega la hora, su primer movimiento no es contra Francia, sino contra Noruega. Busca asegurarle a Alemania los suministros de mineral de hierro de alta calidad.
La mayor parte del mineral de hierro de buena calidad provenía de Escandinavia, especialmente de Suecia, en los años 20 y 30 y hasta 1944. Sin embargo, el mineral era transportado a través de Noruega. De ahí que Noruega y Suecia tuvieran una especial importancia estratégica para Alemania. En invierno, cuando los puertos suecos están bloqueados por el hielo, el mineral de hierro debe transportarse por tren al puerto noruego de Narvik antes de ser embarcado hacia Alemania. Para asegurar esta cuerda de salvamento económica, Hitler lanza una invasión sorpresa en abril de 1940. Narvik es escenario de duras batallas por tierra y mar antes de caer en manos alemanas. Y se hacen con el resto de Noruega en solo 2 meses. La invasión de Europa Occidental es igual de rápida. Las divisiones Panzer aplastan las defensas de Francia y los Países Bajos. El ejército británico es obligado a retroceder hasta la costa y retirarse atravesando el Canal de la Mancha. En 6 semanas, Francia se rinde. Es una victoria relámpago. Pero una vez más, las imágenes propagandísticas de los mecanizados alemanes pueden representar solo una fracción de los ejércitos de Hitler. La verdad es que la punta de lanza de la Blitzkrieg, particularmente si observamos la caída del oeste, Francia y los Países Bajos en 1940, solo 16 de las 135 divisiones que emplean están mecanizadas, de las cuales solo 10 son divisiones Panzer. Esto nos da una muestra de la baja mecanización que tienen. Y gran parte de ese equipamiento militar no es hecho en Alemania, sino robado durante las anteriores anexiones territoriales. La invasión de Francia tuvo éxito en parte porque los alemanes accedieron a mucho equipamiento militar gracias a la ocupación de Checoslovaquia en 1939. Rápidas y brillantes tácticas permiten a las fuerzas alemanas derrotar a enemigos más poderosos. Este es el tipo de guerra para la que están diseñadas sus fuerzas armadas. Pueden derrotar a sus enemigos antes de que ellos puedan desplazar sus mucho mayores recursos militares al campo de batalla. Pero los primeros signos de que la maquinaria bélica de Hitler está perdiendo ímpetu aparecen en los cielos, sobre el sur de Gran Bretaña. La producción de aviones de combate siempre había sido su mayor problema. La batalla de Inglaterra es un ejemplo no ya de la falta de pilotos, sino de aviones. Es inviable una situación en la que en el culmen de la batalla haya escuadrones que no tengan aviones operativos. Es ridículo. Y en el apogeo de la batalla de Inglaterra, en julio, lo más que pueden hacer los alemanes es un 50% de la producción británica de cazas monomotor. No es de extrañar que perdieran. Los nazis dominan ahora Europa, aunque Gran Bretaña permanece invicta. Pero a Hitler no le preocupa. Sabe cómo conseguir los recursos que necesita. Planea arrebatárselos a la Unión Soviética. El deseo de controlar más cantidad de materias primas, combustible y otros recursos es lo que conduce a la política militar a tomar la decisión en 1941 de entrar en guerra con la Unión Soviética. Todos saben que invadir Rusia es un enorme riesgo, pero los generales que antes dudaban si atacar a Gran Bretaña y Francia, ahora están a favor de seguir la guerra. El desfile de Hitler, tras la caída de Francia, causó una gran impresión tanto en ellos como en la sociedad alemana. Quizás este hombre no es alguien corriente, quizás sea diferente. Y con Barbarroja le dieron el beneficio de la duda. Hitler cosechaba éxito tras éxito. ¿Por qué no iba a tenerlo de nuevo? Pero un militar no está de acuerdo. El general Thomas prepara otro informe. Revela que el ejército solo tiene combustible para 2 meses de campaña y que las ruedas de caucho artificial no van a sobrevivir a las duras condiciones de Rusia. Göring se niega a entregar el informe a Hitler y le dice a Thomas que con el botín que están obteniendo del oeste no pueden fracasar.
Thomas es uno de los pocos en el ejército que pensaba en términos correctos y en profundidad en los límites de la economía alemana y la relación con su capacidad militar. El 22 de junio de 1944 comienza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. 3 millones de soldados alemanes en 3 grandes ejércitos se ponen en marcha hacia Leningrado, Moscú y Kiev. Hitler cree que estas ciudades son centros clave del comunismo. Al principio la invasión es un éxito asombroso. El ejército alemán mata y captura a cientos de miles de soldados soviéticos y conquista amplios territorios. El ejército cree que Moscú debe ser el principal objetivo, pero tras 2 meses, Hitler ordena a todos los efectivos que se dirijan al sur, a Kiev y Ucrania. Cuando sus perplejos generales se quejan, les dice que no saben nada sobre los aspectos económicos de la guerra. Hitler pudo acusar a los generales de no entender de economía, pero él tampoco entendía demasiado. Lo que describía no era una visión económica del mundo, sino de materias primas, de bienes y del poder que se obtiene gracias a todo ello, tanto en términos de consumo como en proyección del poder militar, que es lo que Hitler buscaba. Hitler quiere hacerse con los enormes yacimientos de carbón en torno a la ciudad de Kharkov. La guerra está agotando las que fueran abundantes reservas de carbón alemanas, y es el ferrocarril, la Reichsbahn, el que lo sufre. Hay que recordar que el nexo de unión del esfuerzo de guerra alemán en términos de movilidad no es la Fuerza Aérea ni los Panzer, sino la Reichsbahn. Y la razón por la que la Reichsbahn tiene un papel tan importante es porque no usa petróleo. Los trenes de vapor usan carbón, recurso que los alemanes sí tienen. Los yacimientos de Ucrania de carbón son ocupados, pero el desvío de Hitler ha consumido demasiado combustible vital. Otras carestías revelan que el ejército no está preparado para tan masiva operación. El avance se detiene incluso antes de que llegue el invierno. Hay una larga lista de razones por las que la Operación Barbarroja fracasó. Por ejemplo, falta de logística, falta de recursos y de reservas, la dura resistencia soviética, el constante cambio de objetos operativos, fuera Moscú, Kiev o San Petersburgo. Pero hubo un factor que no tuvo ningún papel en el fracaso: la llegada del invierno. Cuando llegó en 1941, la Operación Barbarroja ya había fracasado. Es el primer revés grave de los nazis. Mueren más de 180.000 soldados alemanes. La Luftwaffe también sufre grandes pérdidas de pilotos y aeronaves difíciles de reemplazar. La Luftwaffe es el símbolo que personifica el éxito y la brillantez de las Fuerzas Armadas alemanas. Aún así, su declive es evidente en el verano de 1941. Han participado en cada campaña de los alemanes desde el inicio, sin parar de volar. No dan más de sí y sufren luchando en múltiples frentes sin poder recuperarse desde el final de la Batalla de Gran Bretaña. No es de extrañar que se encuentren a la defensiva y que no puedan cumplir las exigencias de Hitler. Pero sus enemigos soviéticos también están sufriendo terribles bajas y asimismo su economía está dañada grandemente. Las pérdidas soviéticas en 1941 fueron enormes. Estaban ocupados trasladando sus fábricas a los Urales e intentando recuperar fuerzas. El esfuerzo de guerra alemán es completo y no hay duda de que el ejército alemán, en la primavera de 1942, sigue siendo impresionante. Hitler decide arriesgar todo en otra colosal ofensiva.
Esta vez, su objetivo son los campos petrolíferos soviéticos del Cáucaso, en un intento final de apoderarse de los recursos que tan desesperadamente necesita. Era un objetivo muy importante e indica claramente que la industria sintética no es capaz de suministrar todo lo que Alemania necesita. Las plantas alemanas de combustible sintético están a su máxima capacidad desde el inicio de la guerra, pero solo pueden suministrar un cuarto del consumo total del país. Los aliados tienen mucho más combustible que los nazis. Para situarnos, lo máximo que los alemanes usan de combustible son unos 25 millones de litros en 1944. Solo el uso doméstico británico es de unos 100 millones de litros en el mismo año, sin incluir el uso para la guerra. Así que el consumo doméstico británico es 4 veces mayor que el total de Alemania en un año. Hacerse con los extraordinariamente productivos campos petrolíferos en torno a Bakú, en el sur del Cáucaso, supondría una enorme diferencia para Alemania. Suministran el 85% del petróleo de la Unión Soviética. En el mayor secreto se envían divisiones de carros al sur para proporcionar la fuerza blindada al ataque. El código en clave es Fall Blau, Operación Azul. La operación comienza el 28 de junio de 1942. Stalin está tan convencido de que el siguiente ataque alemán será contra Moscú que coge totalmente por sorpresa al Ejército Rojo. Las primeras semanas de ofensiva van bien. 1 millón de soldados alemanes, 2.000 carros de combate y 1.600 aviones avanzan mientras las fuerzas soviéticas retroceden. Pero entonces Hitler toma una decisión fatal. No hay duda de que el movimiento hacia el sur para asegurar los suministros de petróleo en el Cáucaso fue el correcto. Pero donde se equivocaron fue que con el éxito inicial de la Operación Azul, los soviéticos retrocedieron por primera vez en lugar de luchar hasta la muerte. Hitler pensó que la superioridad innata del ejército alemán estaba triunfando sobre el ejército soviético y que, por tanto, no debía esperar hasta tomar Stalingrado para avanzar hasta el Cáucaso. Pensó que podría hacer ambas cosas a la vez. Los planes de Hitler comienzan a venirse abajo casi de inmediato. Los alemanes no tienen suficiente combustible para mantener el avance de sus enormes fuerzas. La Luftwaffe tiene que abastecer por aire a columnas de carros sin combustible. El 9 de agosto de 1942, las tropas alemanas logran una pequeña victoria al tomar los campos petrolíferos de Maikop en el Mar Negro. Pero el Ejército Rojo en retirada ha destruido los pozos. Los ingenieros alemanes solo pueden sacar 70 barriles diarios de petróleo de las devastadas instalaciones. El avance hacia el resto de yacimientos se detiene. En octubre, incluso Hitler acepta que están fuera de su alcance. El asalto final en busca de recursos ha fracasado. Probablemente nunca habría tenido éxito. La operación en el Cáucaso en verano de 1942 fue una locura porque ¿qué iban a hacer si conseguían llegar a Bakú y a los yacimientos de Azerbaiyán? ¿Cómo iban a transportar ese petróleo una vez lo consiguieran, lo refinaran y demás? La forma de transportar el petróleo en 1942, la misma que hoy en día, es por barco. Los alemanes no tenían barcos y aunque los hubieran tenido no habrían podido transportarlo porque no podrían atravesar el mar Mediterráneo, pasar por Gran Bretaña y dar la vuelta por el Báltico y el Mar del Norte hasta llegar a sus puertos. La única forma de transportarlo era por unas vías férreas que estaban totalmente colapsadas y saturadas. La idea de que esa iba a ser su salvación era totalmente inviable. El fracaso en el Cáucaso es eclipsado por el desastre en el otro objetivo de la operación: Stalingrado. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzan una ofensiva para rodear al sexto ejército alemán en la ciudad. La trampa está cerrada en solo 4 días. Los intentos de liberar al sexto ejército fracasan.
Los desmoralizados y hambrientos alemanes no intentan escapar. Tras un cerco de 2 meses, los últimos defensores se rinden. Creo que tras perder el sexto ejército en Stalingrado, los alemanes más racionales reconocieron que las posibilidades de ganar la guerra con claridad no existían. No iba a ser posible. Mucha gente cree que la derrota alemana en Stalingrado acabó con el sueño de Hitler de dominar el mundo. Pero su fracaso a la hora de ocupar los yacimientos petrolíferos al sur de la ciudad fue un golpe incluso mayor. Aunque hubiera tenido éxito, la idea de Hitler de que Alemania podía obtener la victoria apoderándose de unos recursos que no tenía era errónea. Eran como niños en una tienda de golosinas. Se hacían con todo y lo enviaban a Alemania. Por ejemplo, las reservas de combustible y carbón de Francia. Se usan, se gastan y ya no hay más. El cebo de conseguir más recursos conduce a Hitler a invadir territorios aún más grandes, haciendo más y más enemigos. Es la receta para una guerra sin fin, una guerra que Alemania no puede ganar. Pero Hitler no lo ve así. Para Hitler el mundo era blanco y negro, no había gris. Es el Reich del milenio o el fin del mundo, y estamos todos en ello. O el pueblo alemán es lo bastante fuerte para derrotar a sus enemigos y ganar, o todos caerán y en ese caso se lo merecerán. Así era su visión del mundo, así lo veía él. La visión de la guerra de los nazis es que era una cuestión necesaria para la prosperidad de la raza alemana, y por eso lucharon sin detenerse. Una guerra sin límites, una guerra sin fin. Sin recursos decisivos suficientes como el acero, el caucho, el aluminio, el carbón y especialmente el petróleo, el destino de Alemania está sellado. Aunque las fábricas continúan trabajando, construyen aviones que nunca volarán y carros de combate que no se moverán porque no habrá combustible para sus motores. El sueño de Hitler de dominar el mundo se ha acabado.